nuestra herencia cultural hoy en 90 minutos, nuestro patrimonio aborigen que nos lleva a la búsqueda de los restos de Fernando Guanarteme, que está de actualidad desde hace algún tiempo. Dos investigadores y profesores universitarios trabajan para arrojar luz, para encontrar la ubicación exacta de los restos de esta persona tan importante en el siglo XV aquí en Canarias, considerado el último rey de Gran Canaria. Hemos querido hacer un recorrido por su vida para conocer un poco más sobre su figura y también sobre el lugar donde descansan sus restos. Gáldar, 61 kilómetros cuadrados y 7 zonas arqueológicas. Entre sus mayores tesoros, la Cueva Pintada, el centro neurálgico de la antigua Gáldar. Gáldar era uno de los asentamientos prehispánicos más importantes de la isla en el momento de la conquista. Cuando llegan esos viajeros, esos conquistadores, pues sin duda destacan la importancia que tiene como un lugar muy poblado, pero donde hay además una importancia simbólica especial con respecto a toda la isla de Gran Canaria. ¿Cómo era esa sociedad, el guanartemato? ¿De qué manera están reflejados en Gáldar? El Gáldar prehispánico que nosotros intentamos recrear en este espacio patrimonial intenta contar esos momentos finales tan complicados y lo que supone la conquista de la isla y su incorporación a la corona castellana. Ahí hay toda una serie de personajes en el mundo indígena que se revelan como fundamentales para entender qué es lo que ocurre. En primer lugar, Guanarteme el Bueno, quien reina, ¿no?, en este guanartemato de Gáldar, pero que cuando muere va a ser relevado en ese cargo fundamental como Guanarteme por Fernando Guanarteme. ¿Cómo era Fernando Guanarteme en ese Gáldar del que él era el Guanarteme? Fernando Guanarteme pertenece a un linaje aristocrático. Estamos en una sociedad que está muy jerarquizada. Cuando se ve como protagonista final en este complejo proceso, se conquista el territorio, pero se conquistan las almas de las personas que viven aquí. Y Fernando Guanarteme quizás simboliza esa conquista simbólica como nadie. Es su alma la que también sucumbe a esa nueva realidad y que le va a llevar a participar de forma convencida en lo que va a ser la conquista de Tenerife, de La Palma, morir lejos de su tierra y vivir otra realidad muy distinta a la que conoció cuando nació en este Gáldar, todavía no castellano. Este monumento recuerda la figura de Tenesor Semidán o Fernando Guanarteme, Guanarteme de Gáldar. En enero del año 2008 el Ayuntamiento de Gáldar nombró hijo predilecto al que fuera el último rey de Gran Canaria. Pero ¿quién era exactamente Fernando Guanarteme? ¿Qué importancia tuvo para los aborígenes y para la historia de Canarias? ¿Traidor o defensor del mundo indígena? Sin duda es un personaje que no deja indiferente a nadie. Una persona de buen aspecto, moreno, alto y da la impresión de que tenía muchas habilidades sociales porque él llega a acuerdos con los conquistadores de la isla, se atreve a ir a la corte y expone sus reivindicaciones y llega a un acuerdo con la corona. ¿Cuándo pasa a ser de Tenesor Semidán a Fernando Guanarteme? Cuando va a la corte y es bautizado, y según las crónicas, él pide que el rey sea su padrino y lo bautiza el cardenal Pedro González de Mendoza, ya a partir de ese momento es conocido como Don Fernando de Gáldar, Don Fernando Guanarteme, es como aparece en las crónicas. Cuando busca sobre Fernando Guanarteme hay algunos que dicen que se vendió a la corona. ¿Realmente se vendió Tenesor Semidán a la corona antes de ser ya rebautizado como Fernando Guanarteme? La categoría de traidor no se puede aplicar de forma taxativa en ese momento. Cuando ya la conquista es una cosa más organizada con Pedro de Vera, algunos se dan cuenta de que no es posible una victoria y piensan utilizar otras vías como el acuerdo, que es el caso de Fernando Guanarteme, que es la única forma de conseguir sobrevivir. Entre los documentos que se conservan en el Museo Canario Este de gran relevancia es un documento de su hija Margarita. En el siglo XVI solicitaba privilegios a la corona y para ello cuenta cómo su padre había muerto en Tenerife. La fecha oscila entre finales de 1496 y principios de 1497.
Pero si muere en Tenerife, parece que en La Laguna, porque estaba preparando un viaje para ir a la corte, tuvo que ser enterrado en una iglesia. La iglesia que existía entonces era la iglesia de la Concepción. A finales del siglo XV, en esta iglesia de la Concepción, en La Laguna, se enterraban a los personajes ilustres de la sociedad de la época. Aquí fue enterrado Fernando Guanarteme en un primer momento. Sus restos estuvieron aquí hasta que esta iglesia fue destruida para volver a construirla tal y como la conocemos hoy. En ese momento sus restos fueron trasladados a la ermita de San Cristóbal. Esa es la hipótesis, pero es verdad que puede que estuviera enterrado en otro sitio. El testamento de la hija de Fernando Guanarteme es el único conocimiento que tenemos, porque tampoco existen libros de entierros de esa época, por lo tanto no hay documentos eclesiásticos que hagan referencia al entierro de Fernando Guanarteme. Si los restos llegaron a la ermita de San Cristóbal y se enterraron allí, ¿cuál es el problema? El problema es que desde ese momento, principios del 16, hasta hoy en día, la ermita de San Cristóbal ha sufrido un montón de avatares, transformaciones, obras, reconstrucciones. En consecuencia, claro, no sabemos con todo ese trasiego qué ha pasado con esos restos. Jorge Onrubia y Juan Francisco Navarro retoman ahora el proyecto para buscar los restos de Fernando Guanarteme, una investigación que ya inició en la década de los 60 el galdense Celso Martín de Guzmán, descendiente de Catalina de Guzmán, sobrina de Fernando Guanarteme. El trabajo se divide en fases. La primera, la de documentación histórica sobre Fernando Guanarteme. Luego llegará la parte más arqueológica de la investigación. Hacer un estudio completo de la parte que hoy subsiste de la ermita, con técnicas pues, sofisticadas, aunque por otra parte ya muy habituales, escaneo láser, fotogrametría, y luego una exploración del subsuelo, también con una serie de técnicas de indagación que llamamos geofísicas. Se utilizará un georradar similar a este, que emite ondas electromagnéticas y que determina cualquier anomalía que existiera bajo el suelo que se está analizando. Y vamos a pasar por encima de un objeto y veremos cómo la señal en pantalla cambia muy evidentemente. En un terreno que más o menos se mantenga constante una tubería, pues nos va a aparecer un hueco igual. Lo que te está barriendo es una línea, es dos dimensiones, longitud por una profundidad. Se trata de la misma técnica que ya se utilizó en el convento de las Trinitarias en Madrid durante la búsqueda de los restos de Miguel de Cervantes. Se ha acordado eso, que después de hacer esos estudios, después de dar datos fehacientes de que realmente pueda estar ahí, entonces ya se va a tiro hecho, a este punto. No levantar por levantar toda la capilla, porque esta capilla fue restaurada no hace mucho tiempo. La existencia de esa placa, colocada por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, no significa que los restos de Fernando Guanarteme estén justo debajo de ella. Imaginemos por un momento, fíjate, felicidad enorme, que encontramos huesos. Entonces, tras las labores de excavación y recuperación de los restos, esos huesos deberán ser fechados con técnicas de datación arqueológica para luego extraer el ADN. Tenemos que tener ADN conservado de esos restos, cosa que no es fácil. Pero supongamos que hay ADN conservado. Pero claro, ¿con qué lo comparamos? Pues tenemos que compararlo con parientes directos de don Fernando. Cuanto más directos, mejor. Y ahí surge otro problema de envergadura. Voluntarios que se autodenominan descendientes de Fernando Guanarteme no faltan. Hay mucha mistificación genealógica. Yo no quiero quitar ni mucho menos el entusiasmo a nadie, pero cuando se acerca a las genealogías hay mucha genealogía inventada para entendernos, ¿no? Entonces, bueno, habría que trabajar con genealogistas. Y si ese cotejo de ADN diera resultados y efectivamente se ha dado con los huesos de Fernando Guanarteme, surge el último de los condicionantes. ¿Qué hacer con los restos del último rey de Gran Canaria? ¿Dejarlos en la isla que lo vio morir o llevarlos de vuelta a su Agaldar natal? Una incógnita que será resuelta si terminan de encajar todas las piezas de este entramado arqueológico en busca de Fernando Guanarteme. Bueno, empezamos este excelente reportaje de Alicia Suárez, a ver si con la ilusión de encontrar los huesos no encontramos ni uno. Eso se lo tengo que decir, no hemos encontrado más pistas de las que había.